Hace unos años, mi madre y yo fuimos de visita con mi abuelo a Guadalajara. Él vive un poco retirado de un pequeño pueblo, en lo que ya se considera campo. En los días que estuvimos hospedándonos con él, durante la noche, en cierta ocasión me desperté con ganas de ir al baño. Como sabrán, algunas casas en el campo tienen su baño en la parte de afuera, separado de la construcción principal. Así que salí en silencio y fui. Cuando iba de regreso, vi los matorrales que están a un costado de la casa moverse. Me quedé mirando por unos 3 minutos aproximadamente, cuando logro escuchar un gemido ronco viniendo de ahí. Me generó tanto miedo que entré corriendo a la casa, tapándome por completo con una sábana porque el sonido resonaba en mi cabeza y yo solo trataba de darle alguna explicación. Unos días después escuché por parte de mi abuelo que, por ese lado de los matorrales, había una casa abandonada donde llegó a vivir una pareja solo por unos meses. Resulta que la mujer había muerto estrangulada por su esposo, quien luego de esconderla entre los matorrales, en un intento de eliminar la evidencia, se dio a la fuga y desde entonces las autoridades lo siguen buscando. Fue el olor de putrefacción lo que atrajo no solo a las autoridades, sino también a los animales salvajes, quienes ya habían hecho contacto con el cuerpo antes de darle santa sepultura. Luego de escuchar a mi abuelo, solo de pura curiosidad, me apreté la garganta y salió un sonido similar a lo que escuché esa noche entre los matorrales. En el año 2003 nos prestaron una cabaña en Linares, Nuevo León, muy cerca de un lugar llamado La Petaca. Si buscas imágenes en internet, podrás encontrar que en su mayoría es zona verde. Así que, en el terreno detrás de la cabaña, había un gran árbol muerto a la distancia, sin vegetación a su alrededor, solo unas cuantas piedras cuadradas de lo que pensamos en ese momento eran de una construcción antigua, una clase de ruinas. Esa noche, ya entrada la madrugada, mi novia y yo nos despertamos al escuchar risas afuera. Teníamos la idea de despertar a los demás que venían con nosotros, pero al final decidimos investigar por nuestra cuenta para no molestar. Una decisión de la cual me arrepiento. Salimos, armados con un palo de madera para protegernos de lo que sea que pudiéramos encontrar. Así, mientras caminábamos en dirección al árbol, cruzamos un alambre de púas de seguridad y un pequeño río. Conforme lo hacíamos, las risas se intensificaban, al igual que comenzamos a escuchar una extraña melodía, tenue en la distancia. Todo era bastante raro, y más cuando comenzamos a ver un resplandor detrás del árbol, el cual era provocado por una fogata de la que extrañamente no se percibía el olor a humo o madera quemándose. Le dije a mi novia si estaba segura de seguir avanzando más. Ella me dio una respuesta negativa. La verdad es que me sentí aliviado de poder regresar. Al darnos media vuelta, vimos una enorme sombra con lo que parecían ser cuernos, la cual emitió un sonido fuerte y ronco. Como pudimos, regresamos a la cabaña, a toda prisa, desesperados, sin creer lo que habíamos visto. Nuestros amigos continuaban dormidos. Nosotros nos apresuramos en despertarlos para contarles lo anteriormente visto. No habíamos estado ni media hora fuera, y ellos, por más asustados que nos escucharon, no nos creían. Lo tomaron como una simple broma por parte nuestra,
Incluso dijeron querer comprobarlo ellos mismos. Con justa razón, mi novia ya no quería salir de la cabaña. Estaba temblando sentada en la mesa, por lo cual también me negué a seguirlos. Me quedé a su lado tratando de tranquilizarla. Pasaron 2 horas sin que nadie regresara, sin llamadas o ruidos. Fue hasta que amaneció que nos atrevimos a salir de la cabaña. Cruzando el alambre de púas y el río nuevamente, llegamos al mismo lugar donde vimos la sombra, pero no había nadie. Continuamos, llegando al árbol que, esta vez, no solo estaba rodeado de piedras, sino también con nuestros amigos, quienes yacían en el suelo dormidos, sin zapatos ni prendas. Presentaban varios moretones en la piel. No lográbamos que alguno reaccionara, así que le pedí a mi novia salir en la camioneta a buscar una patrulla para solicitar ayuda médica. Al poco tiempo llegaron 2 patrullas y una ambulancia para revisarlos. Los paramédicos los evaluaron con un trastorno de pánico. Dicen que llegaron a un punto de terror absoluto, que simplemente se desplomaron. Jamás volvimos a esos rumbos luego de tal experiencia. Tampoco quise investigar ni preguntarles qué fue lo que vieron al llegar al árbol. Simplemente me siento afortunado de no haber salido con ellos y de que mi novia no fuera. Saludos y buenas noches. Mi padre me contó que en una ocasión un tío les pidió junto a otros conocidos velar una bodega de pacas de alfalfa. Esto debido a que varios días atrás les habían estado robando piezas de las pacas. Todos aceptaron, acordando turnarse para cuidarlas. En el lugar les brindaron hospedaje, alimento y rifles calibre 22, solo para espantar a los supuestos rateros. Pues bien, con el paso de los días, alrededor de las 11 o 11:30 de la noche, comenzaron a ver pasar a un señor como de 50 años por enfrente de la bodega que ellos cuidaban. No se les hacía raro, ni siquiera llegaban a sospechar, porque había terrenos más adelante donde había otras casas y de fuerzas tienen que pasar por ahí para llegar a sus hogares. Una noche que le tocó hacer guardia a mi padre para velar la bodega, salió junto con un compañero a tomarse un café al aire libre. Como de costumbre, nuevamente ese señor mayor pasó y los saludó. Continuaron con lo suyo y dadas las 12 de la noche, se empezaron a escuchar ruidos afuera de la bodega, pasos, golpes, a lo que ellos pensaron que seguro eran los ladrones quienes se habían metido a robar las pacas. Al revisar adentro, se encontraron con 2 perros gruñendo, perros demasiado grandes para ser normales. Ni siquiera tienen el tamaño de aquellas razas hechas para la caza. En un intento de ahuyentarlos y hacerlos retroceder, dispararon, dándole a un perro por accidente en una de sus patas. Ese día los perros huyeron de la bodega. Lo extraño fue que, en esos días, tras el dichoso encuentro con los perros, aquel señor mayor que saludaba amablemente pasaba en muletas sin siquiera quererlos ver, volteándoles la cara. Luego de eso, dejaron de extraviarse las pacas de la bodega, aunque mi padre recuerda claramente haber seguido viendo esos perros en otras tierras. De cualquier otra forma, no volvieron a arrimarse a la bodega del tío.
Vivo en un pueblo de Michoacán, a la lejanía de la ciudad. Mi casa está situada en la última cuadra. Ni siquiera tiene pavimento de rocas, es solo un camino de tierra suelta. A partir de donde vivo, solo hay parcelas y cerros. Cabe decir que mi mejor amigo de la infancia se mudó, más viene de vacaciones en la temporada de verano para pasar el rato con sus familiares y conmigo. En los penúltimos días de vacaciones del año pasado, él y una amiga vinieron a mi casa para convivir. Durante el transcurso del día se nos ocurrió salir a explorar rumbo a las parcelas. No tenían mucho que estaban arreglando ahí. Habían puesto una plaza de toros sencilla. Salimos de casa aproximadamente a las 6 de la tarde, charlando mientras caminábamos hasta que se nos cruzó un conejo blanco. Tratamos de atraparlo, pero se fue atrás de la plaza, así que intentando no perderlo, al llegar ahí, subí un poco con tal de verlo mejor e indicarles dónde se encontraba escondiéndose. Al momento de querer centrar mi vista en la oscuridad, buscando su peculiar tonalidad albina, me llevé la nada grata sorpresa de encontrar un perro sentado en vez de un conejo. Lo raro comenzó cuando la poca iluminación del lugar solo me dejaba ver las patas de enfrente hasta donde comienza el arco de su pecho. Sujeté una piedra lanzándola contra el can con el propósito de que se moviera y verlo mejor, aunque mi expresión cambió por completo. El perro, o bueno, las patas del perro más bien, se movieron de lado, dejando ver que dicho animal no tenía cabeza ni la parte trasera del cuerpo. Estaba atónita. Solo grité: «¡No mames! ¡No mames!», bajando de la plaza, al igual que mis amigos, quienes salieron corriendo conmigo sin entender qué había visto. Mientras nos retirábamos del lugar, volteé hacia atrás, observando cómo frente a la plaza donde me había subido, ahora estaba un perro demasiado grande, de color gris, viendo cómo nos íbamos del lugar. Yo mantengo mi postura, al igual que mi creencia, en que esos animales no eran reales, más bien algo o alguien haciéndose pasar por ellos, un nahual. Mi abuela, que en paz descanse, me llegó a contar que una vez fue a quedarse unos días en una finca heredada a su cuñada, junto con mi madre y mi tía. Para poder bañarse debía ir por agua al pozo ubicado en las afueras de la finca, así que en cierta ocasión salió cuando ya estaba oscureciendo, con una cubeta para poder bañar a sus hijas, quienes, cabe decir, aún eran unas niñas. Recuerda con claridad que mientras estaba inclinada en el pozo, se empezaron a oír los cascos de un caballo pasando muy cerca, pero cuando levantó la vista, no había nada. Tras ello, su hermano salió de la finca con un rifle, corriendo por ella para que se metiera a la casa con su cuñada y sus hijas, quienes ya la estaban esperando. Ella lo obedeció volviendo, aunque su hermano, fuera de hacer lo mismo, se quedó allá afuera como si estuviera esperando que algo llegara. Al entrar encontró a su cuñada temblorosa, abrazando a las niñas mientras rezaba con la poca voz que apenas podía salirle. Por otro lado, nos hicieron esperar los disparos afuera. Tras ello, regresando su hermano, solo segundos después, tenía un hedor a azufre. Dijo que se había encontrado con un hombre que tenía cuernos, montado a caballo, vestido de negro y desprendiendo ese olor. Inmediatamente, él supo que no se trataba de un hombre local, o tan siquiera de un humano, sino del mismísimo diablo.
Mi abuela nunca supo explicar a esa entidad, pero gracias a la descripción que contaba y otras historias que he llegado a escuchar del canal, no hay duda alguna que se trata del charro negro. Mis amigos y yo solemos hacer viajes a través de Jalisco en moto. Aquel día que salimos, nos dirigimos de turismo a Concepción desde Buenos Aires. Nos detuvimos en un lugar bastante popular, conocido como Los Vampiritos de San Luis Xoyotlán. Eran las 5 de la tarde y pues en lo que disfrutábamos el momento, se nos hizo más tarde. Al querer retirarnos, un amigo nos avisó que se le había fundido el foco delantero de su moto. Para que se den una idea, de San Luis a Concepción son aproximadamente 2 horas de camino. Tratamos de ganar tiempo a lo poco que quedaba de luz, pero fue imposible. Nos agarró la noche en plena carretera. A nuestro alrededor no había más que árboles altos cubriendo el cielo, y a la lejanía pequeñas casas de campo con su debido ganado. Sin más, nos acomodamos en la carretera de manera que pudiéramos alumbrar el camino a nuestro amigo, de tal forma que él iría detrás de mí. Todo pareció transcurrir sin percance. La entrada al pueblo ya quedaba unos 3 kilómetros de distancia. Sin embargo, las cosas a nuestro alrededor parecieron tomar otro ambiente, iniciando con los perros que comenzaron a aullar. Uno que otro salió de la nada atravesándose a la carretera. Tuvimos que esquivarlo bruscamente para seguir avanzando. Quizá faltando alrededor de 500 metros de la entrada del pueblo, delante de mí, uno de los árboles capturó mi atención. Y es que claramente entre las ramas oscuras y la poca iluminación que brindaba la luna, pude ver la figura de una mujer colgando del árbol. No me detuve hasta llegar a la entrada, donde le pregunté a mis amigos si habían logrado ver algo entre los árboles. Uno de ellos lo negó, aunque otro de mis amigos, que escuchó la pregunta, comenzó a reírse nervioso, pues pensaba que solo la había visto él. Contó que entró en shock cuando la vio en plena carretera, describiéndola como una señora adulta vistiendo una blusa con falda larga. Seguramente una mujer que no soportó la vida de campo. Quiero enviar un saludo a la comunidad y también a ti, Carlos. Mi nombre es Jaime y me gusta escuchar los relatos de suscriptores antes de ir a dormir. Personalmente, son pocos los sucesos en los que me he visto involucrado con lo paranormal, y seguramente los que creo haber vivido tienen alguna explicación. Sin embargo, hace poco sucedió algo que me gustaría compartir con ustedes. Para dar contexto, debo comenzar contando la historia que me llevó a esta situación y dar detalles del lugar donde sucedió. Asimismo, debo aclarar que no soy muy creyente de lo sobrenatural, aunque ahora dudo de mis propias creencias. Verán, mi madre proviene de una familia que vivió muchas carencias. Mis abuelos y sus 8 hijos vivieron en una casa ubicada en un valle en la cordillera de los Andes, Chile. El lugar es de difícil acceso y hasta hace unos años ni siquiera había señal. Es ahí donde los 8 hermanos crecieron. Algunos abandonaron el lugar mientras que otros se quedaron. De antemano digo que no todos lograron vivir una vida plena. 3 de los 8 hermanos se suicidaron bajo condiciones extrañas. Vivían vidas relativamente normales, por lo que nadie se esperaba que de un momento a otro su tiempo en esta vida terminara.
y menos de forma tan atroz. De esos 3, yo conocí solo a uno que vivía con mis abuelos. Trabajaba en el campo para poder subsistir y abastecerlos de alimentos básicos. Era una buena persona. Por recuerdos de la familia, entiendo que no vivía una vida triste, o quizás no tanto como para caer en depresión. Y aunque es algo que solían decirme, casi recalcándolo, no podía evitar sentir que él sufría internamente, que ese mismo dolor lo había llevado a acabar con su vida. Era lo que creía hasta hace unas semanas. A inicios de diciembre viajé por unos días a visitar a mis abuelos y a mi madre, que estaba también de vacaciones. Desde hace tiempo estaba pensando en preguntarle directamente cómo habían sido los últimos días que mi tío pasó con vida, pues es algo que nunca pregunté, más que nada porque falleció cuando yo estaba por cumplir 7 años. De alguna forma, aunque ya había pasado bastante tiempo, en los últimos años había pensado más sobre él. Una de las noches que pasé en casa de mis abuelos, me decidí a hablar con mi madre. Le pregunté cómo fueron los últimos días de mi tío, a lo que ella respondió que estuvo muy enfermo, pero no haciendo referencia a un virus o algo así, sino a una enfermedad mental. Dijo que pasó sus últimos 3 días diciendo que unos hombres de negro lo presionaban para que acabase con su vida, hombres que nadie más que él podía ver. Durante esos 3 días salí a caminar y volvía casi sin ropa, según él porque alguien lo despertaba llamándolo por su nombre. Mi abuela pasaba las noches cuidándolo para que no se quitara la vida, pero hablamos de una mujer mayor. Al final el sueño terminó venciéndola, momento que mi tío aprovechó para ahorcarse. Le pregunté a mi madre si la última vez que estuvo de visita ese año, mi tío había dado indicios de estar mal. Me respondió que ya hablaba cosas extrañas, que en una de esas veces que salía de fiesta, conoció a un amigo con quien solía salir a beber. Se volvieron tan cercanos que éste le prestaba su caballo a su amigo para salir a cabalgar por las noches. Ante esas palabras, mi abuelo le reclamaba que no debía jugar con eso porque era peligroso, pues nadie más que mi tío podía ver a quién fuera esa persona. Mi madre añadió que el amigo de mi tío se llamaba Zorro. En ese momento relacioné todo, las visiones y actitud de mi tío en sus últimos días. Determiné que quizá padecía esquizofrenia y dada la imposibilidad de recibir atención psiquiátrica, nunca lo habían diagnosticado. Pasé un rato más hablando con mi madre, pero en mi cabeza no me hacía sentido que mi tío hubiera mencionado a ese amigo justo tiempo antes de fallecer. Era extraño que todo comenzara con las visiones de esta persona y que después desapareciera sin más. Pero también creía que era propio de la esquizofrenia. Bueno, dejé de creer en eso cuando, para despejar dudas, antes de que la conversación con mi madre acabara, le dije: me gustaría conocer a ese tal Zorro para enfrentarlo y saber qué hizo con mi tío. Ella me calló casi al instante, diciéndome que no jugara con eso. En ese lugar, varias personas habían sido atacadas por entidades. No respondí. Seguí hablando con ella de otros temas, hasta que, tal vez un par de minutos de haber mencionado lo del dichoso zorro, escuché en un lugar del campo un silbido muy claro. Por la intensidad de este, deduje que provenía de una explanada cercana a la casa. Junto al silbido, sentí una brisa en la habitación, una sumamente fría, como si estuviéramos a la intemperie. Decidí terminar la conversación. Me levanté y bajé para ir al baño. Intentando pensar en lo que había escuchado, hice lo mío, pero no dejaba de sentirme intranquilo. Algo estaba cerca.
Siempre he tenido algo que no sé cómo llamar, pero cuando estoy en un lugar, suelo sentir que me encontraré con una persona conocida. Y sucede. O bien la persona estaba cerca de mí, pero no nos encontramos. Bueno, esta vez fue algo así, y distinto a la vez. Sentí que no se trataba de una persona conocida. Solo tenía el presentimiento de que algo estaba cerca. Algo que no podía cruzar el cerco que separaba la casa de la explanada, esa donde aquello había silbado. Volví a subir y esta vez me mantuve cerca de mi madre, a lo que ella notó que estaba raro, preguntándome si tenía miedo. Le dije que no, que solo estaba inquieto porque había escuchado un silbido. No pienses en eso, tranquilízate. No va a pasar nada, solo no vuelvas a pedir verlo. Después de eso me fui a acostar, y aún en mi cama podía escuchar el silbido a lo lejos, de un lado a otro, manteniéndose al margen del cerco de la casa. En un momento los perros alertaron y comenzaron a ladrar desesperadamente, para acto seguido empujar el portón y salir a ladrar en dirección al último silbido. Pensé que si algo me atacaba tendría que ser fuerte, y poco a poco fui quedándome dormido. No recuerdo en qué momento los perros dejaron de ladrar, pero estuvieron inquietos bastante tiempo antes de ceder ante el sueño. Al día siguiente no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Deduje que tal vez aquello silbando, llamándome, no pudo atacar de ninguna forma gracias al límite de la propiedad. No sé qué fue, pero dudo que fuera humano, o de tratarse de uno, seguro un sujeto lo suficiente loco como para andar a tales horas de la noche en aquel lugar. No puedo afirmar si era maligno o no. De cualquier forma, cuando escuché los silbidos, sentía una inquietud que me impedía pensar en abandonar la casa o incluso cruzar el cerco. Tenía bien grabado que por ningún motivo debía dirigirme a ese lugar. Desde entonces creo que mi tío en realidad no tenía esquizofrenia. Quizás algo más comenzó a jugar con su mente hasta que logró corromperlo. Al día siguiente viajé de vuelta a mi ciudad. Hasta la fecha no he vuelto a sentir ninguna presencia desconocida, por lo que creo que aquello, de ser maligno, no pudo seguirme tan lejos. Muchas gracias por haber leído y escuchado mi historia. No es tan intensa como otras que he escuchado, pero es lo único sin explicación lógica que he vivido. Lo único que me ha hecho sentirme inseguro. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.